Bueno, que tengan muy buenos días. Ya estamos grabando. Mil disculpas por el retraso, pero teníamos un problema con el internet. Así que sean bienvenidos a la clase de Apocalipsis. Continuamos con nuestro tema. Apenas estamos empezando a degustar el primer versículo de nuestro libro. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, por estar en este lugar, por poder conocer de tu palabra, por el hambre que has puesto en nuestro corazón acerca de ti, Señor, porque te necesitamos, Padre, porque reconocemos que sin ti no somos absolutamente nada y porque sabemos, Señor, de cierto que tu palabra es la que nos mantiene firmes hasta el pronto día de tu retorno. Te damos gracias por cada uno de los aquí presentes, Señor, y por los que aún han de sumarse, por los que nos ven en internet, por aquellos, Señor, que tienen hambre y sed de ti alrededor del mundo, Padre. Te pedimos por el remanente santo de esta tu iglesia, Señor, que te espera. Te pedimos por el liderazgo de la iglesia, Señor, que puedan establecer firmes a sus ovejas, Señor, en la verdad de la palabra. Te clamamos, Señor, porque sabemos que los tiempos se acortan y son tiempos difíciles, Padre. Son tiempos en los cuales hay que discernir entre el bien y el mal, entre la falsa doctrina y la verdadera, entre los falsos profetas y los verdaderos, Señor, entre los maestros, entre los pastores que dicen la verdad, Señor, y los que no. Padre, ayúdanos a discernir la buena palabra y que esta buena semilla de tu presencia, Señor, en la palabra se anide en nuestro corazón y dé fruto abundante de justicia para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, entonces vamos a terminar nuestras copias. Y si ustedes ven, les di un par de hojas más que completan nuestro texto. Así que nos podemos ir, por favor, a donde nos quedamos. Sí, son continuación de nuestro texto que dice Hebreos 4. Por eso son página 4 y 5, ¿verdad? Nos habíamos quedado... Pero no, estas son las de la semana pasada. Sí. Dice Apocalipsis 4, por eso. ¿Qué dice Hebreos? Hebreos, sí. Ay, no, estoy en Apocalipsis. Ay, sí. No, dije Hebreos. Y yo, no. Quiero ver dónde está. No, estamos estudiando Apocalipsis. Bueno, entonces en nuestra página 3 nos quedamos apenas donde dice entrando en materia, ¿sí? Sí. Vimos acerca de la manifestación autónoma, no, eso todavía no lo hemos visto, ¿verdad? Vimos capítulo 1, versículo 1, Apocalipsis, revelación, descubrimiento. Eso No, sí, hasta ahí nos quedamos. ¿Ahí? Sí, no, eso no lo terminamos la última página. Sí, pero no sabía si era ahí o era en el una siguiente. parte fue lo que terminamos, pero no, la siguiente. Bueno, entonces continuemos pues porque vamos tarde. Entonces, entrando en materia, ahora sí, apenas vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 1 de Apocalipsis. Al fin llegamos a ese punto y me voy a permitir hacerles una breve aclaración. Lo habíamos hablado hace unas clases y íbamos a hablar acerca de qué quiere decir en el metalenguaje hebreo el Abba, Kadosh, o sea, Dios Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir a la diestra del trono de la majestad? Así que hoy, en medio de esta explicación, vamos a penitas hacer una aclaración para poder entender esto que es básico. No solo en doctrina, debiese de predicarse esto en las iglesias, ¿verdad? Y tenerlo por entendido, porque utilizamos un término que lingüísticamente es incorrecto cuando hablamos acerca de la Trinidad. Y aquí estamos entendiendo que aunque usamos raíces del griego que luego se han derivado al español y a otros idiomas, el pensamiento no debe ser el griego, ¿verdad? Y a esto nos referimos cuando decimos que lingüísticamente es incorrecto hablar de la Trinidad, porque esto nos refiere a 3 personas y Dios es uno, ¿verdad? Entonces de esto vamos a hablar más adelante. Así que, si ustedes me siguen con la lectura, por favor, capítulo 1, versículo 1. Y me gustaría que tuviesen al lado su registro de observaciones, porque vamos a ir haciendo la comparación de lo que está traducido al español y lo que verdaderamente dice.
Si pueden tener y no se les dificulta tener su versión Reina Valera, también sería prudente, ¿verdad? Sí, pueden tener y lo podemos ir comparando, ¿verdad? Así que les doy ahí chance de que lo puedan tener, o si tienen alguna otra versión con la cual quieran comparar, perfecto. Las vamos a abrir todas al mismo tiempo. Abrirlas todas, haceme el favor. ¿Cuál es el registro, Claudita? El registro de observaciones es el del libro hasta el final. Sí, que es donde está todo el... De hecho, la disculpa que te insista, pero te conviene comprar el libro. Sí, yo sé. Sí, vamos a hablar de eso al final. Bueno, ¿estamos ahí? ¿Ya tienen sus versiones listas? Sus espadas. Apocalipsis 1, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. Si ni siquiera hemos entrado, hermano. Ni siquiera. Hoy apenas vamos a leer, creo que la... Apenas lo vamos a mencionar. Sí, apenas. ¿Listos ya? Ya. Bueno, comenzamos entonces. Versículo 1, Apocalipsis. Revelación, descubrimiento de Yehoshua HaMashiach. Debemos enfatizar que el nombre de Mashiach solo se puede decir de dos maneras de acuerdo a la evidencia lingüística. No vamos a entrar a hacer todo el asunto lingüístico, pero en resumen es esto. La forma corta, Yeshua, y la forma larga, Yehoshua, que expresa la raíz Hosh, que significa salvación. La manifestación autónoma unilateral por deseo propio de Dios de revelarse en Yehoshua HaMashiach, entregó a él Elohim. Esto es lo que dice textualmente el versículo 1. Y esto es muy importante de entender. Vamos a ir caminando en el porqué, pero quiero volverlo a leer y resaltar lo que dice y que lo tengan en mente, porque van a entender que aquí hay una verdad desde las primeras palabras que debe de abrirnos el entendimiento. Oigan bien, desde la traducción, esta es desde el griego con mentalidad hebrea, lo que debiese de ser la traducción literal exacta. Dice, la manifestación autónoma, unilateral, por deseo propio de Dios, de revelarse en Yehoshua HaMashiach, entregó a él Elohim. ¿Sí? Está hablando que hay una manifestación que se llama Yehoshua. Yehoshua. Ahí está escrito. Yehoshua. Que es autónoma, porque es por medio de sí mismo, para él y por él. Es unilateral, porque es de Dios hacia el hombre. Y ustedes pueden ir haciendo una unión de pensamientos con respecto a lo que hemos venido hablando acerca de la diferencia que hay entre las culturas paganas y el único Dios de Israel y su pueblo, ¿verdad? Hay una relación directa y estrecha entre Dios y el pueblo de Israel. Así que el deseo fue de Dios. El hombre nunca buscó a Dios. El hombre no puede buscar a Dios, sino que es Dios mismo el que quiere revelarse a través de Yehoshua HaMashiach. Una pregunta. Dime. Cuando dice de revelarse en Yehoshua HaMashiach, entregó a él, ese él es Yehoshua. Es Yehoshua. Es Yehoshua. Ajá. Elohim. Y de esto se va a tratar nuestra clase hoy, de estas dos oraciones. Eso te está saliendo. Entonces dice, la expresión hebrea entregó a él Elohim es una expresión muy significativa. Déjame ver. No tengo nada. Ahí hay una servilleta, pero Sí, muy por sí. limón. ¿A qué sería? Disculpame. No te preocupes. Sí, se me salió la tinta de... Aquí está, gracias. Bueno, entonces regresemos pues. Pongan mucha atención en esto. La expresión hebrea, entregó a él Elohim, es una expresión muy significativa, profunda y relevante. Lo explicaremos desde el punto de vista de la Mishnah, en donde se lee Kibel Torah Sinaí, que significa Moisés recibió la Torah en Sinaí. Esto es una analogía para que entendamos la razón de por qué es tan profunda esta oración. Y dice, entonces se plantea la siguiente interrogante. ¿Por qué no dice Dios entregó la Torah
a Moisés. Oigan bien, porque en el español está traducido como Dios entregó la ley o Dios entregó la Torá a Moisés. En el hebreo no. En el hebreo lo que se lee, y repito otra vez, Kibel Torah Sinaí Moshe. Entonces, pongan atención a esto que es clave para el estudio de Apocalipsis. La respuesta, aunque es muy simple, refleja una verdad profunda. Moisés no está a nivel de Dios. No es una relación horizontal igualitaria. Así que Moisés recibió, es la expresión correcta, la Torá en Sinaí. ¿Entienden la diferencia? ¿Sí? Eso es porque no tienen el verbo tener, dijiste. No. El punto aquí es que el mayor los hebreos, eso. No hay una relación igualitaria entre Moisés y Dios. En los hebreos, en hebreo. En el pensamiento hebreo. Ajá. Ni lo hay en todo el mundo. Lo que pasa es que nosotros lingüísticamente no lo entendemos. Pero ellos honran a Dios incluso hasta con el idioma. Entonces, en el hebreo es incorrecto decir Dios le entregó la Torá a Moisés. O sea, no aparece así en la Torá. En la Torá aparece Moisés recibió la Torá de Dios. ¿Ya? Por eso dice Kibel, Torá, Sinaí, Moshe. Es increíble que ese cambio cambia tanto aquí. Cambia tanto aquí. Sí, no, pero van a ver lo que eso representa en Apocalipsis. Van a ver la revelación que es esa pequeña frasecita. Wow. Moisés recibió la Torá de Dios. No Dios le dio la Torá a Moisés. ¿Ya? Sí. Estamos ahí. Sí. Porque esto es vital para la primera frase de Apocalipsis 1. Está ya mostrando la soberanía. ¿sí? Ahí está. Muy bien. No Entonces, exacto, pero ahí van a ver. Entonces dice la respuesta, aunque muy simple, refleja una verdad profunda. Moisés no está al nivel de Dios. No es una relación horizontal, igualitaria. Así que Moisés recibió, es la manera correcta de expresarlo. En la psicología de los verbos, masar y kibel, que forman la palabra masoret, kabbalah. La expresión, ahorita vamos, no te me asustes, por favor. Ahorita vamos. Entonces, para que no nos pase que a primera impresión saltamos. Sí, salimos corriendo. Y salimos corriendo. No. Entonces, la unión de estos dos verbos, si ustedes se dan cuenta, es masoret, kabbalah. Veamos qué quiere decir kabbalah. Como aclaración, sigue acá. Kabbalah, que no tiene nada que ver con la expresión usada para llamar a la perversión de la brujería judía o misticismo judío, sino más bien con la acepción lingüística de la palabra que quiere decir recepción. Ejemplos de esto serían Kabbalah panim, recepción de rostro, recibir a alguien, a una persona. Así que si tú llegas a mi casa, Jolie, yo Kabbalah panim Jolie, yo recibo a Jolie en mi casa. Ah, mira. Esto es recibir, exacto. Kabbalah Shabbat, recepción de Shabbat, que no tiene nada de místico, sino que es una palabra de uso coloquial. Pero cuando se habla la Kabbalah, entonces sí se refiere a tal misticismo. Así que hemos visto que este Ja Kabbalah, ¿se recuerdan ustedes que es un término que es distintivo? Lo hemos visto ya en otras palabras con antelación. Vamos ahí, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de aquí, de Kabbalah, no estamos hablando de misticismo judío, estamos hablando de la entrega de la Torá. Entonces, Masoret o Mesorá Kabbalah es la cadena de transmisión y recepción de la Torá. ¿Sí? Quiere decir que Moshe recibió de Dios la Torá y Moshe la entregó al pueblo. Eso es Mesoret o Mesorá Kabbalah. Eso no podría ser que el pueblo recibió. El pueblo recibió la Torá de Moshe. No entregó, recibió. Es que el pueblo recibió. Ajá. Moshe recibió de Elohim y la entregó. Porque si tú te das cuenta, constantemente le dice, y dile a los hijos de Israel, y dile, el mensajero, exacto. ¿Sí? Moshe es el mensajero. Esta es la cadena
de entrega de la Torah. A esto se llama Mesorá Kabbalah. Así que, en este sentido, cuando se habla de la revelación unilateral de Mashiach, es decir, la revelación de sí mismo, lo coloca en una relación igualitaria con la plenitud de la deidad. ¿Estamos ahí? Háganme un favor. ¿Quién me lee en su registro de observaciones las primeras 2 oraciones del versículo 1? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Hasta ahí. ¿La revelación de quién? De Jesucristo. ¿Que quién le dio? Que Dios le dio. ¿Qué parece en el español? ¿Qué parece? Oigan, porque estamos usando palabras importantes y claves. Yo no estoy diciendo que diga así. ¿Qué parece en el español? Cuando decimos, ya entendiendo la cadena de entrega. De mando. Exacto. ¿Qué parece en el español cuando dice ahí que... 2 personas iguales. Ahí está, 2 personas. Parecen 2 personas, pero no iguales, Lili. Eso No, ya lo sabes tú. Te digo, no. No. Te estoy Pero hablando del Jesucristo texto. Dios. Te Sí. estoy hablando del texto. Ya. ¿Qué dice el texto? La revelación de... Jesucristo que Dios le dio. ¿Qué Sí. parece en español? 2 personas. 2 personas. Sí. Y si una le da a la otra, ¿quién se supone que tiene más autoridad? Dios. El que dio. El que dio. Esta es la mentalidad occidental. Ahí no me haría... voy a ir yo porque a ustedes se les caen las cosas. Voy a cerrar la puerta. Bueno, entonces esto es importante de entender. Porque aunque en el español, por la traducción de nuestro idioma a nuestro idioma, da esto al parecer, realmente el significado hebreo no es este. Porque los judíos tienen claro que Moshe recibió la revelación. Entonces, aquí, si un judío lo lee en el español, entiende que Jesús es menor que Dios. Y no es así. Y no solo un judío, porque yo... Y no solo un judío, sí, tienes toda la razón. Y de ahí justamente se desvirtúa la doctrina, ¿verdad? Que el hecho de usar el término hijo quiere decir que es menor. Como nosotros lo hablamos, no que Jesús es Dios. Y esto es lo que tenemos que entender en Jesús, y eso es lo que con el favor del Señor vamos hoy a estudiar. Jesús es la corporalidad de la deidad misma. En Él habita la plenitud de la deidad. Jesús es Dios. Y de eso vamos a hablar. Así que continuamos. No tiene segundo lugar. No tiene segundo lugar. Él es la preeminencia en todo, dice Colosenses. ¿Verdad? Bueno, entonces voy a regresar. Vamos despacio porque me interesa que capten este concepto, porque es verdaderamente importante, valioso, y realmente debiese ser doctrina básica en todas las iglesias, ¿verdad? Así que, bueno, entonces comencemos otra vez. Y vuelvo a repetir, y perdonen que sea repetitiva y que insista y que vaya lento, pero es importante. Entonces, en este sentido, cuando se habla de la revelación unilateral del Mesías o de Mashiach, es decir, de sí mismo, lo coloca en una relación igualitaria con la plenitud de la deidad. En otras palabras, podríamos entender de manera correcta que a la plenitud de la deidad le plació revelarse a sí mismo en Yehoshua HaMashiach. Con esta aclaración queda eliminada la falsa idea que representa la traducción literal al español, que nos da la apariencia como si fuesen 2, cuando se lee la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Dios le dio, Yehoshua no recibió. ¿Ya? No sé si estamos claros en este punto. Dios le dio. Dios le dio porque son de igual a igual. Ajá. Ah, sí, claro. No recibió porque si en el hebreo, con la mentalidad hebrea, apareciera ahí que Yehoshua recibió la revelación,
¿Ya? Quiere decir que es menor. Pero ahí dice, Dios le dio, porque es de tú a tú. ¿Ya? En el español no lo perdemos. En el español, es más, o sea, nos da la idea de que es menor. Pero en el hebreo, la mentalidad hebrea, el hecho de que le dé, quiere decir que es de tú a tú. ¿Sí? ¿Estamos ahí claros en este punto? Bueno. Entonces, ¿qué nos revela desde ahí Apocalipsis? ¿Qué nos revela? Que es uno. Que es uno y que es Dios. Sí, amén. O sea, desde la entrada. Muy bien. Esto es determinante. Le está dando la revelación del mismo. Exacto, ahí. Ese es el punto. Ahí le está dando la revelación del mismo. Es el mismo. Ahí está. O también le dio el poder. No, es la revelación. Es la revelación. El poder lo tiene. O sea, lo que pasa es que él se va a revelar, se va a manifestar a su siervo Juan primero y después a todos los demás. ¿Sí? El poder está intrínseco en él. La revelación para que nosotros le conozcamos. ¿Sí? Bueno, entonces, esto es determinante y diferencial con toda la literatura apocalíptica que hemos mencionado con antelación, debido a que en ella siempre habló un ángel a través de un supuesto personaje antiguo. Por eso, estos escritos apócrifos o pseudoepígrafes hablaron en nombre de Jeremías, Ezequiel y Enoc, de Yasher, en donde un autor anónimo se refugia en el nombre de un personaje bíblico famoso y dice que un ángel le comunicó un misterio para darle peso a su escritura. Este es el caso, y hablamos puntualmente no de los profetas, no, porque por eso dice aquí que se refugian en el nombre de un profeta bíblico. ¿Sí? Acuérdense que este es el caso de Enoc. Exacto, estuvimos platicando aquí de los libros de Enoc. ¿Se recuerdan que lo mencionamos? Por eso era necesario poner esa base. Porque vamos a llegar acá. Porque vamos a llegar acá. Entonces hoy entendemos, ¿verdad? Que no es el caso de Apocalipsis. Y aquí es donde se empiezan ya a diferenciar. Porque en los escritos apocalípticos venía el escritor y se refugiaba, como dice acá, en un personaje bíblico para darle peso a su escritura. Y decían que un ángel se lo había revelado. Juan no dice eso. Ahí es donde empezamos a ver que no es lo mismo. La revelación de Juan, como bien lo dijo Lili, es la revelación de Dios mismo a través de Él mismo. Él es Dios. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta es la estructura general de esos escritos, hablando de los apocalípticos, ¿verdad? Pero en el caso de Apocalipsis, el autor se identifica plenamente: yo soy Yohanan, y Yehoshua HaMashiach, la expresión corpórea de la deidad, se ha manifestado, y yo solamente he recibido la visión enviada por un mensajero. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Así que versículo 1. Para manifestar a sus siervos las cosas que deben existir en breve. Y pongan atención a esto. El griego que se utiliza aquí, la frase es esemanim apostilas. Y esto quiere decir, bueno, termino el versículo. Cuando la envió en símbolos a través de su mensajero Yehoshua, el siervo de él, que es Yohanan. Esemanim apostilas. Desde ya, el primer versículo introductorio del libro nos anuncia que el lenguaje será un lenguaje simbólico. Es decir, esemanim apostilas quiere decir cuando la envió en símbolos. ¿Sí? Así que, en otras palabras, este versículo señala que es Dios mismo el que se ha manifestado, como bien lo dijo Lili. Juan tenía conciencia de la literatura apocalíptica y su estructura, y de aquí la aclaración para su correcta interpretación. Esta revelación es del mismo Dios. Y por eso todo lo escrito a continuación es la exaltación y la descripción de Yehoshua HaMashiach. No sé si me entienden la contundencia de estas primeras palabras. Juan
Juan conoce perfectamente la estructura apocalíptica, cómo se maneja, cómo los escritores antiguos no se identificaban a sí mismos, sino que para que el pueblo creyese que esta era una revelación, se recuerdan ustedes que platicamos, que tomaba de la literatura y de los profetas, de los escritos y de la Torá, y la interpretaba y le ponía un poco de su salsa, y entonces le decía, en el tiempo de la noche, vino a mí un ángel del Señor, Oseas, o yo, ¿cómo se llama Enoch, ¿verdad? No sé si ven la diferencia, pero Juan hace, aunque sigue el canon de la escritura, él se identifica a sí mismo, porque él dice, yo no soy nada, yo soy Juan, yo soy aquel que estuve con el Señor, pero la revelación que les estoy dando vino directamente del mismo Dios. Si no dijo el ángel me la mostró. Sí, no, aunque ahí habla acerca del ángel, pero no, Juan, a través de el uso de la sintaxis, nos está explicando que es Dios mismo. Por eso es que hacemos referencia a los escritos anteriores, por eso es que hacemos relación a la Torá, porque Juan sabía que Moshe había recibido la Torá porque no era igual a Dios, es decir, con la única sintaxis. Pero ¿alguien habrá creído que era él igual a Dios? No porque alguien lo creyera. Es porque en el escrito, Yoli, aparece de esa manera. Ajá. Moisés recibió, porque desde ahí establece que Moisés no es igual a Dios. No, por supuesto. ¿Verdad? Entonces, cuando Juan escribe que Dios le dio la revelación a Jesús, implícitamente está diciendo Jesús es Dios. Pero te das cuenta que qué revelación tan maravillosa. No, es una cosa hermosa. ¿Qué cosa? Es hermosa, no solo en el, digamos... Es como Moisés, que subió ahí. Exacto, es una cosa hermosa. Eso. Y tú lo estás planteando perfectamente bien, porque después de que dice que la plenitud de la deidad se quiso demostrar a sí mismo, se quiso manifestar a sí mismo en forma corpórea, o sea, que son lo mismo, es el mismo, ¿verdad? Entonces dice, y después Juan sí recibió la revelación para entregárselas a los cielos para que entiendan las cosas que deben ser, es decir, las cosas que deben existir pronto. Y lo hizo de manera simbólica. Y entonces empieza la revelación de Jesús, de Yehoshua HaMashiach, de manera simbólica. Así que, ¿de qué habla Apocalipsis? De Dios. De Jesús. Sí, exacto. Dios es Jesús. Es Dios, exactamente. Así es. Ay, pero nadie lo había visto. No, es una cosa hermosa, ¿verdad? Es una cosa hermosa. Es hermoso. Sí, porque lo que pasa es que la enseñanza es literal, natural. Y yo pienso que no es revelada. No. Yo lo puse simbólicamente así. Ah, muy bien. Pero cuando hablamos simbólicamente es que nos está hablando de figuras. Por ejemplo, cuando Apocalipsis nos habla del dragón, nos habla de las bestias, de las copas, de los sellos. Perfecto, vamos a trabajar en eso. Ya, deme un segundito, ya nos vamos a ir al método inductivo. Sí, pero sí, exactamente. O sea, nos habla acerca de las imágenes que nos transmite Apocalipsis, ¿verdad? Todas las explicaciones que nos da Apocalipsis son a través de imágenes, ¿ya? Bueno, continuamos entonces. Pero sí vamos quedando claros, ¿verdad? Sí. Muy bien. En otras palabras, este versículo señala que es Dios mismo el que se ha manifestado. Juan tenía conciencia de la literatura apocalíptica y su estructura, y de aquí la aclaración para su correcta interpretación. Esta revelación es del mismo Dios. Eso nos está diciendo Juan. Y por eso todos los escritos a continuación es la exaltación de la descripción de Yehoshua HaMashiach. Versículo 2. El cual dio testimonio del griego logos de Dios
¿Me puede leer, quién tiene a mano el versículo 2, por favor? ¿De Apocalipsis? No, Sí. pero es del registro de... ¿De registro? Quien dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Muy bien. ¿De quién nos está hablando? Juan. De Juan. Muy bien. ¿De Juan, todo lo que vio o de todo lo que ha visto? ¿Es lo de mismo? todo lo que vio. De todo lo que vio. No. No es lo mismo. No. No es lo mismo. No. Porque es de todo lo que vio en un determinado momento que le fue revelado. Ujú. ¿Verdad? Bueno, entonces vamos a ver. Ha visto es como más desparramado, Sí, ¿verdad? sí, como más extenso. Sí. Sí, esto es puntual, Muy es una específico, revelación sí. puntual, sí. Entonces aquí quiero que pongan mucha atención porque entonces vamos a empezar a ver cómo Jesús es Dios y cómo está descrito implícitamente en el lenguaje que Jesús es Dios. Ahorita lo vamos a ver. Entonces repito otra vez, el cual dio testimonio del Logos de Dios. Juan dio testimonio del Logos de Dios. Si nos trasladamos al Evangelio de Juan, podemos ver que en el lugar que se solía colocar al origen único de todas las cosas, Juan coloca a Logos. Y el Logos era Dios. Y el verbo. Muy bien. En el español dice y el verbo, Sí. ¿verdad? Entonces, entendemos en Apocalipsis que Juan está dando testimonio de ese Logos, de ese mismo Logos. Que el Logos es el origen único y común de todas las cosas. Esto es la palabra de Dios. Y que además es corpóreo. Y aquí se dice muy sencillo, pero van a ver todo lo que implica. En el griego se usó la palabra logos para intentar traducir la palabra aramea memra. Para los griegos presocráticos, es decir, antes de Sócrates, que eran científicos, el argé o arjí se pronuncia, era el origen único y común de todas las cosas. Esto es importante que lo entendamos. Muchas gracias, Marquita, por los marcadores. Mil gracias, que son de gran bendición. Arjí. Esto es el principio Esto es en griego. único, sí, esto es griego. Dios mío, griego. Principio único y general. Pero vamos a entender qué quiere decir eso. No sé si se mira ahí. Sí, se mira. Sí, es que aquí. Perdón, yo Sí, sí. Bueno, entonces, oigan bien lo que quiere decir esto. Estamos hablando desde una mentalidad griega de filósofos, pero que a la vez son científicos, ¿sí? Existía un consenso general que todo el universo se había generado de una sola cosa. Unos lo atribuían al fuego, otros al agua, otros al viento y otros al éter, que era una sustancia desconocida. Y en última instancia se lo atribuyeron a Logos, que aunque no entendían bien qué era, le daban el crédito como el principio. Esto en la mentalidad griega. Cabe aclarar aquí me faltó algo, pero cabe aclarar que los filósofos después de Sócrates dejan de ser eminentemente científicos. Es importante esto. El logos es pues para los griegos el origen único y común de todas las cosas, pero que no les es conocido. Y por relación de ideas, es esta la palabra que se utiliza para la traducción de Memra. ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Aquí estamos hablando de un plano meramente lingüístico de conceptos, ¿sí? De acuerdo a lo que ellos, en base a la filosofía y a la ciencia, habían descubierto. ¿Vamos? ¿Sí? Bueno, entonces debemos establecer que no les era conocido, no les era revelado. Sí. Debemos establecer la diferencia cultural entre el logo griego y la memra aramea. Este último se utilizó en el Targum. ¿Qué es el Targum? El Targum es la traducción de la Torá
y sus comentarios al arameo. ¿Por qué razón se hizo esto? Me parece que está en Esdras capítulo 4, donde se menciona que cuando los judíos regresaron de la deportación de Babilonia a Jerusalén y empezaron a estudiar Torah, no todos conocían el idioma hebreo. El común en ese entonces era el arameo. Entonces, sí, mientras que Esdras explicaba, leía la Torah y explicaba en hebreo, había 4 o 5 sabios que hacían lo mismo en arameo, y de aquí el Targum. ¿Sí? Eso es el Targum, la versión. Perdón, ¿cómo dijiste? El Targum era la traducción aramea del hebreo. ¿Ya? Aquí está, la Torah y su explicación en arameo. Para describir las cualidades físicas de Dios. Así que Memra, el arameo, no es una traducción literal de palabra únicamente, sino es además la descripción física, visible y tangible de la manifestación de Dios. Y esto quiero aclarar. Aunque se utilizó una por otra, porque como entendemos, ningún otro idioma tiene la profundidad ni los conceptos que tiene el hebreo, ni el arameo, ¿verdad? Entonces, el logos se quedó corto en cuanto a que era el principio común y único de todas las cosas, pero que no le había sido revelado a los hombres. Y vamos a ver que ellos lo clasifican en una sustancia o en un producto, en una química que no pueden describir porque no les era revelado, que no era ni humano, que no era ni natural ni divino, sino que estaba en la mitad como serpenteando en medio, ¿verdad? Que no era ni una cosa ni otra. Ahí vamos a ver adelante las razones. En cambio, la memra, en el entendimiento hebreo, no solo es la palabra, sino que además su manifestación corpórea. Y estamos hablando de los tiempos de Esdras y Nehemías, ¿verdad? Sí. Solo dense en cuenta la revelación que hay aquí. ¡Qué cosa más tremenda! Memra es es la palabra, pero la revelación corpórea de esa palabra. ¿Ya? Ya sé. Tremendo. Esto es tremendo. Yo sé que ya sabes tú por dónde vamos. Bueno, ¿puedo seguir? Y fíjense que, vean que dice que es la descripción física. Es visible y tangible de la manifestación de Dios. Entonces, cuando él en Génesis y habló, el que estaba haciendo. Exactamente. Hacia eso vamos. Hacia eso vamos. Exacto. Qué Hacia eso vamos. Y mi corazón me da vueltas porque yo veo cómo tu mente, con todos los años de estudio, se ha ido encarrilando, ¿verdad? Sí, para captar. Para captar todo esto. Qué belleza. Sí. Bueno, sigamos pues. Entonces, podemos citar como ejemplo, y habló Adonai. ¿Dónde encontramos esta expresión? Y habló Adonai. En Génesis. Sí, en toda la Torah. Sí. Exacto. Y en los escritos y en los salmos. Sí, claro. ¿Verdad? Y habló, entonces lo podemos traducir como y habló la memra de Hashem, es decir, la expresión corpórea de Dios habló. Esto evidencia que no era una voz mental o intangible, era una voz audible producida por medios físicos. Así que hay otras expresiones como la diestra del memra de Hashem es poderosa. Y se apareció la memra de Hashem y dijo a Moshe. ¿Se dan cuenta? Cada vez que encontramos en la palabra y vino la palabra de Hashem. Es él. Exacto. En el mundo judío antiguo era una expresión que denotaba la manifestación física de Dios y que nadie podía definir. Porque la palabra dice nadie ha visto a Dios, ¿sí? Porque ellos se refieren al Abacadosh. Y aquí es donde quiero hacer esa salvedad para tomar contexto de la situación. Encontramos comúnmente, y el texto que me parece que es más evidente de esto es Daniel 7, cuando dice que está el anciano de día sentado y se aparece uno como hijo de hombre que viene entre las nubes. Con el conocimiento que tenemos ahora entendemos que esto es un metalenguaje
y que son figuras que nos hablan de Dios. Pero en la mentalidad occidental tendemos a entender así: el papá está sentado y es un anciano en el trono y dice que viene uno como hijo y que está sentado a la diestra, son dos. Vamos a dilucidar qué quiere decir esto. Cuando hablamos del anciano de días, del Abba Kadosh, lo voy a escribir acá. El Abba Kadosh. Kadosh santo, ¿verdad? Abba, papá. Debemos entender qué quiere decir papá en el contexto hebreo y arameo. Ab o Ava. Ab en arameo, Ava en hebreo. Y es que no solo quiere decir papá, sino que préstenme atención y no escriban un momentito. Quiere decir fuente, inicio. Abba, no solo papá. ¿Sí? Así que el Abba Kadosh es el Padre Santo o la fuente santa de donde emanan todas las cosas. ¿Ya? Así que el Abba Kadosh es la fuente de la creación. El Abba Kadosh es la fuente de la palabra. El Abba Kadosh es Dios. Sí. Es el Elohim. Pero entonces, ¿cómo explicamos el Hijo? Los que estudiamos hebreo, en la carta a los hebreos, vimos que hijo, Maestra, que había escrito en lo verde. hay Abba Kadosh. Aquí está. Perdón. Que no se mira. No se ve. Escribo en otro color entonces. Bueno, es negro con negro. Es que es por el reflejo, ¿verdad? Porque aquí sí se ve. Ah, Ahí está. Abba Kadosh. Muy bien. Entonces, cuando estudiamos el libro de Hebreos, ustedes se recordarán, vamos a voltear esto un poquitito, que hablamos acerca del criterio del Hijo. En el libro de Hebreos, en el capítulo 1, la palabra que se utiliza del griego es Gio. ¿Se recuerdan ustedes? Esto quiere decir hijo en griego. Pero con la mentalidad hebrea no quiere decir hijo en la situación natural nuestra de linaje, ¿sí? No nosotros padres y nuestros hijos, no. Quiere decir que es la fuente de la herencia o el heredero que reparte la herencia, ¿sí? Eso quiere decir hijo. Ahora bien, En griego. no. Gio es la palabra en griego con la mentalidad hebrea, que es el que hace la herencia, el que reparte la herencia, el dueño de la herencia, la fuente de la herencia. ¿Sí? No es el que recibe. No es el que recibe, sino que es el que da. Porque el hijo uno lo tiene como el que recibe. Exactamente, y en este caso, muy buena aclaración, Lili, gracias. En este caso es el que da la herencia, el que hereda, ¿sí? A Jesús, al Mesías, se le llama el tesoro de Israel. Y esto es la fuente de donde, esto era para cuando todos daban para ir a la guerra, se guardaba un tesoro del pueblo. Y cuando se necesitaba gastar, entonces se iba a estas arcas y se sacaba del tesoro de Israel. Entonces, en las escrituras muchas veces se habla como una analogía de que el Mesías es el tesoro de Israel. ¿Ya? Entonces esto, el Gio, es el tesoro de Israel, es la herencia de Israel. ¿Sí? Es él mismo, es el Salvador, es el Mesías. Entonces, para ponerlo en un ejemplo, vamos aquí dos dibujos. Uno, pensemos que este es un vaso. Y está lleno de agua, ¿sí?
Y de alguna manera nosotros podemos introducir un objeto y entonces aquí podemos congelar una parte adentro. Solo esta parte. Solo esto. En el centro. ¿Sí? Ambas cosas son agua, ¿o no? Sí. ¿Sí? Ambas tienen la misma naturaleza. Pero a esto congelado, que es palpable, se le llama hijo. Al congelado. Al congelado, este pedacito. Ajá. Eso es el hijo. Pero la esencia es la misma. ¿Sí o no? Sí, porque es la misma agua, con la diferencia que este está congelado y ese está en líquido. Exacto. Su manifestación es distinta. Y esto es, y se me olvidó al principio de clase llenar, pero es como en otros momentos hemos hecho esto con un piquito. Un pichel y él acá en un vasito. ¿Se recuerdan que hicimos ese ejercicio en clase? ¿Verdad? En la otra, en Vicente. Exacto. Entonces, de aquí lo que hay es agua. ¿Sí? Y esto vamos a decir que es la eternidad de Dios. Y lo que se traslada, podemos decir que es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. ¿Sí? Y se llena en un vasito que es mucho más pequeño. Y esto es la disminución de la deidad. Disminución. De la deidad. Ajá. ¿Quién es la disminución de la deidad? Jesús. Jesús. Sí. Porque, Eso no es lógico. ¿qué dice Filipenses? ¿Quién me lee, por favor, Filipenses? 2. Del 9 me parece que es, ¿verdad? A ver, aquí podemos hacer... Aquí lo podemos hacer. Mírenme aquí el ejemplo, por favor. 2:9. A ver. Lo cual Dios también le exaltó a No, antes, entonces desde el 6, perdón, siempre se me confunde. el cual siendo en Ahí. forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a quien aferrarse. Ahí, ¿qué pasó? Que él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios Como cosa, Disminuirse. como cosa que aferrarse. ¿Qué hizo? como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hasta ahí. Se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Entonces esto es lo mismo que vamos a hacer aquí. Miren, por favor. Este es un envase mucho más pequeño. Vamos a suponer que esto representa la eternidad de Dios. Entonces lo que hizo fue esto. Se envasó, con todo el respeto, en un envase más pequeño, con forma de siervo, semejante a nosotros. Esto es el Hijo. Ahora pregunto, ¿lo que hay aquí adentro es lo mismo que lo que hay aquí? Sí. Porque el Espíritu es el mismo. Amén. Y a esto se refiere justamente Deuteronomio cuando dice que Dios es Ejad. Ejad, ahorita les escribo el término. Eso voy a cerrar esto para evitar accidentes. Ejad, esto quiere decir uno solo en unicidad. Ejad. Ejad. Esto sí es hebreo. Eso, esto sí es hebreo. Ejad quiere decir, escucha, oh Israel, el Señor tu Dios. ¿Cuántos? Uno es. Entonces, vemos que el término Trinidad lingüísticamente es incorrecto, porque Dios no es tres personas. Dios es uno en tres manifestaciones. ¿Ya? Por eso es que los judíos nos acusan de idólatras. Esa es la razón, ¿verdad? Entonces vemos que él ciertamente se disminuyó. Y vamos a ver si lo que yo les estoy diciendo es cierto o si me lo estoy inventando.
Así que sigamos con la lectura, por favor. Bueno, entonces solo quiero explicarles algo. Para terminar con el ejemplo de Daniel 7, véanlo por favor en su casa, lo leen y entonces se van a dar cuenta de lo que estamos hablando. Cuando dice que y entonces vino el Hijo de Dios y se presenta ante el anciano de días, y entendiendo que Filipenses dice que Él es la plenitud de la deidad, perdón, que estoy yendo a Colosenses, pero en Filipenses dice que se despojó a sí mismo, no teniendo su forma de Dios como algo a que aferrarse, ¿verdad? Entonces entendemos que Él es y el Hijo, ¿sí? Y entonces, si nos ponemos en la traducción correcta de la palabra Abba, que es el anciano de días y que es la fuente de todas las cosas, entendemos que la figura del metalenguaje usada en Daniel está hablando a la plenitud de Dios de toda su palabra y su conocimiento, ¿sí? A eso que no podemos ver, que Jesucristo mismo nos dice en los evangelios, porque a Dios nadie lo ha visto. Pero, Felipe, ¿cómo preguntas por mí? Porque si me has visto, ¿cómo preguntas por el Padre? Exacto, si me has visto a mí, has visto al Padre. Pero ellos entienden que Padre no como mi papá que me engendró, sino que Padre como la fuente de todo, ¿sí? Y entonces cuando dice a la diestra, esto es otro hebreísmo que es importante aclarar y que Jesús mismo lo aclara en los evangelios. ¿Qué quiere decir a la diestra? Quiere decir el cielo. ¿Cómo? El cielo. A la diestra es el cielo. Porque acuérdense ustedes que Jesús mismo dice en Juan que y vendrán y se pararán delante de él las naciones, y entonces él apartará a los suyos a la diestra y a la siniestra, a los que no conoció. ¿Verdad? Entonces, cuando la Biblia habla de la diestra, es un hebreísmo que quiere decir cielo. Diestra es igual a cielo. Eso es un hebreísmo. Eso es un hebreísmo. Entonces, y forma parte del metalenguaje hebreo, ¿verdad? Y entonces, cuando vemos que viene el Hijo del Hombre en las nubes es figura de premura, de velocidad, de rapidez. El Hijo del Hombre, es decir, el que se despojó, Dios mismo, que se despojó a sí mismo y se manifestó a los hombres, regresa a su trono con premura y se sienta en el cielo. Eso es lo cuando que dice que se ven las nubes, eso es. Eso es. Premura. Premura, es rapidez, ¿verdad? Y Pablo nos lo dice en Tesalonicenses, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sí? Así vendránse. Exacto. Entonces, nos van haciendo eco todas las escrituras. Se entienden más. Se entienden más, exactamente. Entonces, Jesús es Dios. Jesús es Dios. O sea que Él viene con velocidad. No. Sí, cuando Él venga va a venir porque viene en las nubes, viene con velocidad. Y también cuando Él regresa a su trono, porque si ustedes ven la figura, no me quiero ir por ahí por la hora, pero véanlo, léanlo en Daniel 7, dice, y vemos a uno como hijo de hombre, que se acerca delante del anciano de días, ¿verdad? Sí. Y por supuesto los cabellos del anciano de días son algo, las vestiduras son algo, todo forma parte de una simbología que transmite un mensaje. Sí. ¿Estamos hasta ahí claros? Sí, pero cuando habla, digamos, lo voy a decir porque está aquí, cuando habla y dice su pelo, un anciano de días, su pelo blanco, no es exactamente que sea el pelo blanco, no. Me lo voy a reservar porque lo vamos a estudiar, porque está en Apocalipsis. Y vamos a hacer las referencias cruzadas. Y entonces cuando vayamos ahí, ya te lo explico con detenimiento, pero efectivamente no es pelo, efectivamente no son ropas, ¿verdad? Es una revelación mucho más allá del simple pelo y las ropas, ¿verdad? ¿Estamos hasta aquí? Vamos. Pero una pregunta, ahí donde está el dibujito del Espíritu Santo, sí, es donde es cuando desciende. O sea, lo que quiere decir es que solo se despojó a sí mismo. Ajá, sí. Y tomó forma de hombre. Ah, eso sí. Pero esto sí es lo que
Colosenses. Colosenses capítulo 1. Vamos a verlo de una vez. 1, 2. Colosenses 1:15, empecemos. ¿Estamos ahí? Él es la imagen del Dios invisible. Solo un momento. ¿Qué es Jesús? La imagen. La imagen del Dios invisible. Claro, ahora, ¿verdad? El primogénito de toda creación. Él es el Abacadosh. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Ese es el amén. A ver si siga. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. A ver, un momento. Aquí parece que fueran dos. Ahí parecen que fueran dos. Exacto. Sí, porque habla del Padre. Sí, ¿verdad? como que sí Exacto. lo sepan. Eso. Pero cuando entendemos que a la plenitud de la deidad le plujo darse a conocer, y como hemos hablado, que por razones prácticas de no destruir su creación, él no podía venir con todo el poder de la gloria, porque nos Gloria. hubiera hecho añicos. Por solo no ¿Verdad? existe. No se puede. Desintegra. Por amor. Decidió minimizarse, y lo vimos en Filipenses, lo estamos viendo ahorita en Colosenses, y tomar forma de siervo como nosotros. ¿Para qué vamos a ver lo que describe Juan después? A ver. No es que él vino y otro se quedó ahí arriba. No. No. Pero eso es lo que Exactamente. Era Dios. Es que es Dios. Él era Dios metido en un frasquito más chiquito. Exactamente. Ahí está. Sí, Metido en un frasquito más chiquito. Ahí está. entiendo. Para no destruirnos. Para no un vasito destruirnos. pequeño para no destruirnos. Y Para ser esa es- semejante. Exacto, y esa es la revelación de Yehoshua, esa es la revelación de Jesús. De eso se trata Apocalipsis. Amén. Miren qué cosa hermosa. Sí. A través de todo lo que se explica de las figuras. Eso, exacto. Lo que nos va a explicar es quién es Jesús. Fíjate. ¿Quién es la plenitud de la deidad en un cuerpo de hombre? Y lo que él estaba diciendo, donde dice, ¿verdad? Que si me has visto a mí, has visto a Dios, está diciendo, es que él no le podía decir, mira, yo soy el mismo Dios, Exacto. ¿verdad? Él no Así le podía es. explicar eso, porque no le entendería, no le comprendería la persona, ¿verdad? Entonces por eso le dice, si me has visto a mí, has visto al Padre. Ahí estamos. Pero él era el mismo. Es el mismo. Es el mismo. Dios. Hasta el día de hoy. Dios hecho, por eso Emmanuel. Dios con nosotros. ¿Verdad? A ver, Martita. Sigamos, por favor. Sí. Muy bien. 19 otra vez. Sí, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Muy bien. Ahora vamos al capítulo 2, ahí mismo, versículo 20. No, perdón, es solo versículo 26. 2:26. No, 1:26, me confundí. 26. Ajá. Oigan esto, El oigan esto. misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, A ver, ¿el que sigue? a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles,
que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Bueno, más claro. Pero qué terrible que Él va a estar en nosotros. Está. Por eso es que dice que no contristemos No, a pero es que, pero que Dios esté en nosotros. Porque uno pensaba, Jesús en nosotros y Dios allá. No, yo Es siempre... que esto es tremendo. Sí, es tremendo Sacude. porque fíjate que también dice Dios en nosotros la esperanza de gloria. Nosotros somos su gloria y su gloria manifiesta. Así es. Depende cómo manejes tú la gloria Así manifiesta es. de Dios que te ha sido dada Así es. desde Exacto. antes de Sí, nacer. entiendo lo que estás diciendo, pero en general, si pensáramos, si creyéramos de verdad, sabríamos entonces que aquí No vamos a pecaríamos. tener. No pecaríamos, es que por No eso, pecaríamos. cuando estas verdades se hacen rema en la vida nuestra, lo confrontan a uno, es que uno ya no puede Es que seguir. una cosa es entenderlo aquí, Claudia, Sí. y otra es aquí. Una cosa es saber que de verdad yo sé que soy templo del Espíritu Santo. ¿Verdad? Ahí Somos está. el templo. Somos templo, entonces yo ya no puedo ver lo que a mí se me da la gana. Yo ya no puedo hablar lo que a mí se me da la gana. Yo ya no puedo comer lo que a mí se me da la gana. Yo ya no puedo oír, ya no. Es que no Porque Somos apartados. eso. Por eso es que Pablo se lleva todo el tiempo que se lleva. Cuando nos dice, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Sí. Y las cosas, Bien, ¿sí? viejas pasaron, más ahora. Todas son hechas. Todas son hechas nuevas, ¿verdad? Y así, o sea, podríamos sacar de ahí cuántas cosas en relación. Lo que sucede es que va agarrando sentido Va ganando sentido. lo que Tienes razón. está escrito. Amén. Porque una cosa como es aquí, que uno lo entienda y lo razone, y otra es Que baje el corazón. Que se anide en el corazón. Exacto, y que haga nido. Parece, como usted dijo en las primeras hojas que nos dio, la introducción para poder comenzar a entender cada capítulo. Exacto. Y miren, ahorita apenas llevamos una línea del primer versículo de Apocalipsis, la primera. Y miren qué revelación contundente, tremenda, enorme, hermosa para nuestra vida. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Porque si nosotros nos pusiéramos a entrar, como usted decía, de un principio de lleno solo al Apocalipsis, sin entender qué es metalenguaje. Exactamente. Por eso nos fuimos, hubiese parecido que andábamos por las ramas, y sí, efectivamente, ¿verdad? Andábamos dándole vueltas y vueltas, Que era como se teología, dice. ¿no? Exacto, en el método inductivo, ¿verdad? Primero lo general, para ir bajando poco a poco a lo específico, porque hoy por el hoy le estamos sacando provecho, y que no nos fuimos a más, porque si no los hubiera yo entretenido aquí unos cuantos años antes de empezar Apocalipsis, ¿verdad? Por eso estamos haciendo estas aclaraciones así muy brevemente. Quizá en algún momento vamos a irnos a estudiar ya más quién es el Abacadosh, el Hijo, el Espíritu. Hoy solo apenas son unos pincelazos para que logremos entender estas verdades. ¿Estamos ahí? ¿Qué horazo? Creo que no. Hermana, mire, aquí en la 12:30. barrita ahí está eternidad, ese es Dios mismo. Sí. En el vasito también. Y Es el Jesús. Espíritu Santo Salió del agua. ¿Se acuerda usted que es el agua? Y el agua. Los estuches son distintos. Pero el Ruach HaKodesh, la esencia es la misma. ¿Verdad? O sea que el Espíritu Santo es la esencia Exacto. de De los dos. de los dos. Así que no son tres, es uno. Es un- Sí, Martita. Perdón, ¿y Ejad? Ejad. Esto es uno. Esto Que es los tres. que los tres son uno. Ah, ¿Verdad? En Gracias. unicidad. Muy bien. Entonces, continuamos. Bueno, voy a repetir otra vez. Podemos citar, por ejemplo, y habló Adonai, que esto es igual a, y habló la membra de Hashem, la expresión corpórea de Dios habló. Esto evidencia que no era una voz mental o intangible, era una voz audible producida por medios físicos. La diestra del membra de Hashem es poderosa, es otra expresión que se utiliza constantemente. Hay un canto, en la Biblia. ¿verdad? Sí. Pues que es bíblico, ¿verdad? Está basado en un mundo, ¿verdad? Y se apareció la membra de Hashem y le dijo a Moshe:
En el mundo judío antiguo era una expresión que denotaba la manifestación física de Dios y que nadie podía definir. Ahora vamos a ver el versículo 2. Dice, la revelación de Yehoshua, el logos, el memra, la expresión tangible, visible, corpórea de la deidad. Primera de Juan 1:15, vamos para allá, y esto completa lo que estamos hablando. Vean esto es impactante. Ya cuando uno entiende todo esto es de mis textos favoritos. Si alguien tiene, Primera de Juan. Yo lo tengo. A ver, dale, por favor. 1:15. 1, No, solo del 10. 1. 10 llega. No, es del 1 al 5. O sea, tal vez faltó ahí el palito. Bueno, Del 1 al 5. Del 1 al 5. Dice, lo que era desde el principio. Pongan atención, por favor. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocando al verbo de Dios, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Muy bien. Bueno, esto es contundente. pero pusieron 2 personas. Ahí Sí, pero ya sabemos que son. exacto, con la mentalidad que hemos venido construyendo, entendamos lo siguiente. Esto nos remonta a Génesis, ¿sí? Pero también Juan en el Evangelio empieza hablando del logos, que es, de acuerdo a lo que hemos entendido en clase, es el principio ineludible, común, general de todas las cosas. Pero cuando hablamos de Memra, entendemos que esa manifestación es corpórea. O sea, Dios mismo se hizo hombre. Entonces, cuando Juan en sus evangelios habla de Génesis del principio y lo trae a los términos del evangelio propio, está dando testimonio del principio. ¿Sí? Pero ahora en la carta utiliza el mismo esquema, porque si se dan cuenta dice, y testificamos. ¿Qué quiere decir testificar? Contar lo vivido. Ahí está, contar lo vivido. Y acuérdense ustedes que la Torah establece Pero la no, ley. Más que contar, no es mostrar. Ahorita vamos. Demostrar más que mostrar, sí. En la ley decía que no se podía juzgar, que no se podía hacer nada si no habían 2 o más testigos que hubiesen visto. Pues sí. ¿Sí? Entonces, lo que está aquí diciendo está cumpliendo con la ley. No sé si se dan cuenta, ¿verdad? Se está estableciendo como testigo de haber visto a la Memra de Dios hecha carne, o sea, Dios con nosotros. Y para eso se va desde Génesis, pasa por el Evangelio y llega hasta Juan. Y entonces dice, y voy a repetirlo otra vez, lo que era desde el principio es el Abacadosh, la fuente de todas las cosas. ¿Sí? Sí. Lo que hemos visto, porque el Abacadosh no lo podemos ver, porque no hay nadie que vea a Dios y quede vivo para contarlo, ¿verdad? Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante a la Memra de Dios, al principio de vida, porque la vida, y en el original debiese más bien traducirse como el viviente, no como la vida, sino como el viviente, Es diferente. fue manifestada.
o fue manifestado. Y lo hemos visto y entonces testificamos y os anunciamos la vida eterna. ¿Qué dice Jesucristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué? ¿Verdad? El que tiene sed beba de mí. Amén. ¿Verdad? Porque Él es manantial para vida eterna. Amén. ¿Se dan cuenta? Amén. Entonces dice, la cual, aquí dice, estaba con el Padre, pero en la traducción correcta debiese decir, le pertenecía al Padre o al Abacadosh y se nos manifestó. La vida misma, la vida eterna se nos manifestó, se hizo hombre. Lo que hemos visto, y miren cómo Pablo como Juan lo vuelve a repetir otra vez, porque es importante, lo hemos visto, lo hemos oído, y por eso lo anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Por supuesto, el que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. Entonces hoy entendemos porque en Jesús mismo habita la plenitud de la deidad. ¿Sí? Entonces, en el español pareciese que son dos, pero hoy entendemos que es uno mismo. Jesús es Dios. Entonces, digamos, en hebreo, Porque dice ¿cómo Dios en tres personas. Dios en tres personas. Ajá, ¿y eso es correcto o no? Pues para lo que estamos viendo, no. No. Por eso lo he aclarado aquí 2 y 3 veces que el concepto de Trinidad, lingüísticamente hablando, es incorrecto. Es incorrecto, sí, pues. Porque Dios es Ejad, es uno. ¿Verdad? Eso es lo que dice la Biblia. Los términos griegos dicen Trinidad. La Biblia dice Dios es uno. Sí. Vamos a verlo a Deuteronomio 4, por favor. A ver si me lo estaré yo sacando de la manga. Deuteronomio. Perdón, Deuteronomio 6:4. ¿Listos ahí? ¿Cuánto dice? 6:4. 6:4. ¿Sí? Sí. Oye, Israel, Jehová, el Señor, nuestro Dios, Jehová, uno es. Ahí no dice Trinidad. Ahí dice uno es. ¿Cómo incluimos al Espíritu Santo? Aquí. Vamos a Hebreos. Yo lo entiendo, pero Vamos a Hebreos. hablar. Vamos a Hebreos. Ya que ni sabes en qué Hebreos. Lili, ¿Cómo así? ¿en qué parte de Hebreos? Ajá, en el 1. ¿Listos? Hebreos 1. ¿Estamos ahí? ¿Uno? Sí. Lo voy a leer yo. Sí. ¿Listos ahí? Sí. Que no le digan, que no le cuenten, que a lo mejor le mienten. Miren pues, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Es el mismo. Es el mismo, la manifestación de Él mismo. Hebreos 1, ¿qué dijo, hermano? Estamos en 1 y ahorita ya voy por el 2. Entonces voy a repetir. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, es decir, su propia manifestación, a quien constituyó heredero de todo, el Jehová, ¿verdad? Que es el que reparte la herencia, el que es la propia herencia, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ojo aquí, el cual, siendo el resplandor de su gloria, y esta es otra evidencia de que Él es Dios. Porque acuérdense ustedes que la gloria de Dios, el cabod de Dios, es la manifestación o la evidencia de la gloria. Pero el que ve en sí es la gloria. Claro, la gloria ¿Sí? misma.
A ver, con el perdón de Lili que ha oído esta explicación con anterioridad, pero mejor la voy a hacer. Recuerda. El cabot de Dios es la manifestación. Aquí se las voy a explicar. En el fondo, ¿no? Lo que está. Exacto, aquí. Bueno, resulta que tenemos nosotros una bola de acero o de hierro colado que pesa. Pero si ustedes la ven sobre el escritorio, no saben si es de plástico, si es una imitación, si pesa, si no pesa, si qué sucede, ¿verdad? Entonces, el peso propio de la bola es el que ven. Pero ese nadie lo puede ver. Ese nadie lo ve. ¿Sí? Es como que, les voy a poner un ejemplo para que se rían. ¿Cuánto peso yo? Ustedes no pueden saber cuánto peso yo. Sí, se me Hasta va a que decir. viene alguien y me carga. Dice, ay, Claudita, estás bien pesadita. Comes mucho. Estás bien pesadita. Bueno, es lo mismo. El que ve es el peso intrínseco de la bola, pero eso nadie lo sabe. ¿Cómo podemos hacer para demostrar el que ver? Lo hacemos a través del cabot. Y entonces el cabot es un lienzo que ponemos acá. Para Esta es colgarlo. eso mero. Este es el cabot. Ese es el cabot. Entonces el cabot es la evidencia del que ver. Es decir, el cabot es la evidencia de la gloria. ¿Sí? El que ve es la gloria y el cabot es la evidencia de la gloria. Entonces, vamos a Hebreos otra vez y les va a hacer el sentido. ¿Estamos? Hebreos 1. Sí. Regresemos ahí. ¿Listos? Sí. Versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria, es decir, el cabot, porque él mismo lleva intrínseco el que ver, ¿sí? Y la imagen misma de qué cosa? De su sustancia. Jesús, dice Colosenses, es la imagen misma, la imagen visible del Dios invisible. Y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Él es la fuente de todas las cosas. Él es el Abacadosh. ¿Verdad? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, Él es el sumo sacerdote y la ofrenda, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La diestra es el cielo. Es su trono. O sea, no hay dos tronos, hay uno. Porque Dios es uno. ¿Hace sentido ahora? Sí. Muy bien. De la diestra no es su mano derecha. No. Es el cielo. También hay otro momento en el cual se me fue ahorita la palabra en hebreo, pero cuando habla de su brazo, ahí sí. Porque el brazo, el Seroa, ¿te acuerdas tú? Cero, sí. En Pesa. Sí, cuando. El Seroa. Da Es solo- la diestra de Hashem poderosa es. Ahí sí. ¿Verdad? Ahí sí es su brazo. Ahí sí es su Es su brazo, diestra. ¿verdad? Su diestra es Jesucristo, Sí, cero. ¿verdad? El Seroa. Pero en este caso, digamos, El en este cielo. contexto, El cielo. el cielo Y es que aquí podemos hacer también una exégesis por hermenéutica. Acuérdense ustedes lo que quiere decir maljuto. Por eso es tan importante que estudiemos. Les voy a contar aquí lo que quiere decir maljuto. ¿Se recuerdan ustedes? ¿Qué quiere decir maljuto? No, yo no me acuerdo. El reino de Dios disminuido. ¿Qué oramos con el Padre nuestro? veamos tu reino. ¿Y qué les dijo Jesús? El reino Se de ha los... se ha acercado. Porque ¿quién estaba ahí? Sí, Jesús. Él era el maljuto. Ujú. Maljuto es. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la diestra, que es el cielo, que es el maljuto, que es el reino, es Yeshua HaMashiach. Maljuto es. El reino disminuido. Por eso dice, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Verdad? Es Jesucristo. ¿Estamos ahí?
Para los griegos, el logos no le pertenecía a Dios. Este era un elemento, una reacción química, un algo que no era ni natural ni divino. Era un transitorio que mediaba o ondeaba entre ambos. Porque en su entender, este sistema, es decir, el mundo corrupto y natural, no podía venir de lo eterno. Que lo temporal no podía proceder de lo atemporal. ¿Se dan cuenta por qué no nos podemos ir a la conceptualización griega cuando estudiamos el Nuevo Testamento? El sentido es completamente. Es totalmente distinto, ¿verdad? En la carta a los Hebreos, vamos otra vez ahí, en el versículo 2, dice, se lee, a ver, alguien que me lo lea ahí en otra versión, pues Reina Valera o la que tenga. Hebreos 2. ¿Sí? ¿Qué versículo? Versículo 7. Pero yo creo que 2:7. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Muy bien. A ver, dice, le hiciste. Al español suena a dos, uno mayor y otro menor. Es que continuo, Eh. incluso disminuido. Exacto. Entonces, vamos a ver lo que dice en el hebreo. Lo tienen en su hoja y dice, en la carta a los hebreos se lee de manera correcta, para el versículo 2:7, del verbo hiser, lo disminuiste un poco menor que un Elohim. Traducido de manera incorrecta, le hiciste. Con todo esto, y con esto cerramos la clase, con todo esto debemos entender que es su majestad, Yehoshua HaMashiach, es Dios. Y cuando dice, y entonces pondrás los enemigos a tus pies. Es que acuérdate, Lili, que en el metalenguaje hebreo, como es una cuestión de imágenes, hay un diálogo entre, ¿qué te podría decirlo? Entre las cualidades de Dios Y él mismo. y Él mismo. Por eso muchas veces tú vas a Proverbios y habla de la sabiduría. ¿Cómo? ¿Ya? Sí, ya. Entonces, por ejemplo, eso lo van a entender más cuando hablemos acerca del anciano de días, cuando hablemos acerca de la Torah y la profecía. ¿Verdad? La Torah y la profecía. ¿Sí? Porque es el mismo espíritu de Yehoshua HaMashiach. Claro. A ver, brevemente, ¿quién es la Torah hecha hombre? Yeshua. ¿Y cuál es el espíritu de la profecía? O sea, Dios. Sí. ¿Sí? Dios mismo. Es la plenitud de la deidad que habita en él. ¿Verdad? Entonces, cuando establece estos diálogos, esta es una cuestión propiamente de la literatura hebrea. Sí. ¿Verdad? Dios, sus cualidades, sus atributos, hablan con Él mismo para darnos una revelación más amplia de Él. ¿Ya? Entonces debemos entender Es esto. como que dijeron Dios pensando. Dios Voz pensando, alta. sí, qué Dios bonito. pensando en voz Sí, alta. Dios pensando en voz alta con Él mismo. Exacto. Exacto, como viéndose a un espejo. Así es, justamente. ¿Verdad? Entonces debemos entender esto porque nosotros somos muy literales. Pero acordémonos que la exégesis judía, por eso lo vimos la semana pasada, tiene 4 niveles de interpretación. Una es la literal, pero no nos podemos quedar en la literal, ni siquiera en las analogías, sino que tenemos que ir todavía un poco más arriba, ¿verdad? Cuando hacemos ya la interpretación de acuerdo pues obvio, la interpretación, la analogía y posteriormente traer todos el contexto y todos los comentarios, los elementos, gracias Yoli, eso, para que de ahí surja la revelación, el Sod de Dios, Sí, ¿verdad? claro. Entonces otra vez no nos volvió a dar tiempo de ver nuestro deber, por favor hagan la lección 3, ¿verdad? Para la otra semana, y no sé si alguien nos quiere bendecir. ¿Te puedo decir algo? Dime. No sé si hacer el deber, que yo lo he hecho un montón de veces porque... Sí, porque tú Ya das sabes, ¿verdad? Apocalipsis. Pero no sé si al hacer el deber nos está equivocando porque el deber está en griego, digamos. No, vamos, mira, como dice la palabra, vamos a retener lo bueno y a desechar lo malo, ¿verdad? Entonces,
El método inductivo lo que nos sirve es para ver lo Para que... identificar. Sí, y para ir desmenuzando la palabra. Por supuesto, por favor, pónganle ustedes la cosmovisión hebrea, no la griega. Sí, ¿Verdad? Si no, No, si no, nos vamos a Si ir. no, no está bueno. Sí, no, usemos el material para que nos sume, no para que nos reste, ¿verdad? Entonces, no sé, ¿quién me hace el favor? ¿Oramos? ¿Quién? ¿O lo digo yo dedocráticamente? pero claro. Jolie se ofreció. Sí. Padre bueno que estás en el cielo en todo lugar, te damos gracias infinitamente, mi Señor, por la oportunidad maravillosa de estar estudiando tu bendita palabra, por hacerte presente entre nosotros, por hacerte uno entre nosotros. Señor, te agradecemos tu revelación de tu palabra, tu enseñanza maravillosa a través de Claudita, Señor. La bendecimos en tu santo nombre, Señor. Dale la gracia y el favor y la sabiduría, como hasta el día de hoy tú lo has hecho, Señor. Bendecimos a cada una de las que estamos aquí presentes y las que no pudieron llegar al estudio esta mañana, Señor, pero sabiendo que tú nos tienes guardadas en tu mano poderosa, maravillosa, preciosa, como lo has prometido, Señor, que seremos guardados a través de ti, mi Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu bendita palabra. Abre nuestro entendimiento, que baje en nuestro corazón y que realmente la revelación nos haga fructíferas en tu camino, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que a nuestros amigos que nos ven en Facebook, quienes se comentaron, que ya saben que padezco de que no veo solo así, ya me acercaré a ver los comentarios. Muchas gracias por conectarse a esta hora, y quienes se conectarán en los días subsiguientes, pues reciban un abrazo, bendiciones, con el favor del Señor. Nos estamos viendo la próxima semana. Por favor, estudien sus lecciones hasta el día de hoy. Si ustedes están interesados en copias de los estudios o quieren acompañarnos en vivo, son bienvenidos. Por favor, comuníquense con nosotros por medio de mensaje. Bendiciones, shalom.